que luego también como son escrituras muy parecidas, la gente tiende a confundirlas. Es Juan 12:1, dice así: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba, ¿quién? Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, ¿y aquí de qué María se está hablando? De la hermana de Lázaro y Marta. Tomó una libra de perfume de nardo, que es otro tipo de perfume, no el primero, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor del perfume. Y fíjate qué interesante. Y dijo, ¿uno de quién? ¿Quién dijo? Uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Dijo, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque realmente se preocupara de los pobres, sino porque era, ¿qué? Ladrón. Y como él cargaba la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús le dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y luego del 9 dice, gran multitud de los judíos supieron esto, entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Volvemos a lo mismo, la gente que está afuera tratando de ver qué es lo que está pasando dentro de las casas. Fíjate bien, aquí uno de sus discípulos, y esto es importante, es alguien que ha vivido con Jesús, que vivió con él, que caminó con él, que fue enseñado. Un discípulo es aquel que es enseñado por Jesús. Aún así, este hombre que caminó con él, que estuvo viviendo con él, él no se dio cuenta de quién era Jesús. Y por eso actúa de manera que religiosa, condena la actitud de María y dice, ¿está desperdiciando esto? Por favor, que mejor lo dé a los pobres. Y dice la palabra que Jesús conocía su corazón y dice, no es porque te cuides de los pobres, es porque eres un ladrón, y no se lo dice, pero lo dice la palabra, es porque eres un ladrón que cuando andas con la bolsa, o sea, ahí vas sustrayendo ahí tus moneditas, y tan fue así que después lo vendió a Jesús. ¿Por qué? Por dinero. Durante todo ese tiempo Judas nunca conoció al maestro. Judas andaba con el maestro, pero nunca lo conoció. Hermano, ¿sabes cuántas veces a ti y a mí nos puede pasar lo mismo? Pensamos que por asistir a una iglesia, por leer la palabra, conocemos a Jesús. Y la palabra es muy clara cuando dice, por sus frutos los conoceréis. Cuando de ti y de mí sale condenación para cualquier otro hermano, tú y yo estamos poniéndonos en el lugar de Judas, de la parte religiosa. Ay, yo soy tan santo que yo, en lugar de lo que está haciendo el hermano, yo usaría ese dinero para sacar a los pobres de la pobreza en la que viven. Y pensamos que por eso la gente nos ve y nos da, ¿qué? Estatus. O la gente nos ve y nos reconoce como buenos, ¿qué? Cristianos. Judas eso pensó porque lo externó públicamente. Judas pensó que al decir, ay, esta mujer está desperdiciando ahí algo en el piso, cuando en lugar debería de estar dando buen uso de ese dinero, estaba hablando religiosamente. ¿Sabes cuántas veces hacemos lo mismo, mi hermano? Que si el hermano, que si la hermana anda vestida de tal manera, que si pasó a danzar aquí enfrente, que si le habla a una persona que es de dudosa reputación, que si etc, o que si la iglesia fulanita. Yo me pregunto, si las iglesias realmente estuviéramos comprometidas con la obra de Jesucristo, que es amar y reconciliar a los otros con Cristo, no estaríamos criticando una iglesia, seríamos una iglesia
realmente que se notara en nuestro país. Sin importar la denominación a la que vayas. Porque luego, por querer pensar que estamos bien, nos justificamos hablando ¿qué? Mal del otro. Cuando tú y yo nos queremos justificar de algo que estamos haciendo mal, hablamos mal de otro. Inmediatamente. Decimos, no, mi marido está súper mal porque... Y empezamos a hablar mal del marido. ¿Para qué? Para justificar mis errores. Para justificar mis errores. Pero cuando yo llego y me acerco de manera correcta a Jesucristo, pero de manera correcta, de manera que, como María, que dijo, no me importa el precio con lo que yo te pueda estar ungiendo. ¿Sabes a qué se refiere la unción? O sea, las oraciones que huelen agradable, esa es la palabra que son las oraciones de los santos. Cuando tú decides postrarte en tu cuarto sin que nadie te vea, el tiempo que tú pasas con Él, tú estás haciendo lo que hace María. Estás ungiendo con el perfume de tu alma, estás ungiendo con el perfume de tu vida. Y ese olor fragante, hermoso, llega a la presencia de Dios. Pero cuando tú y yo nos comportamos como Judas, no llegamos pero ni a la esquina de la presencia del Señor. Fíjate bien, Jesús nos vino a enseñar, ahí mismo en Juan 13, todos conocemos esta historia. En Juan 13:1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado, fíjate bien qué hermoso dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de ¿quién? De Judas Iscariote, el mismo que había criticado, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús, el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y había salido de Dios y a Dios iba. Fíjate qué interesante. Jesús en este momento sabía que todas las cosas del Padre le pertenecían ¿a quién? A Él. Él sabía que era el dueño de todo el mundo, lo que en Él habita, lo que no está en el mundo, que a toda potestad. Él sabía que Él era la autoridad porque el Padre se la había entregado. Y dice, y sabiendo esto, se levantó de la cena, se quitó su manto, se puso una toalla, se la ciñó en la cintura, luego puso agua en un lebrillo y comenzó ¿a qué? A lavar los pies de sus discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Sabes qué tuvo que hacer para enjugar los pies? Y entonces Simón Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Y le respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás más tarde. Y Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Le dijo, ¿tú, el Señor? Pedro había entendido quién era Jesús. ¿Se acuerdan que antes les había dicho, ustedes quién creen que soy yo? Y que Pedro le dice, tú eres el Hijo de Dios, eres el Cristo. Jesús tenía claro, a diferencia de Judas, quién era el Señor, quién era el Maestro. Pedro le había conocido. Pedro le conoció, a diferencia de Judas, pudo tener este contacto con él. Entonces dijo, de ninguna manera, como el Cristo, el Señor de todas las cosas, viene a mí y me lava los pies. Le dijo, jamás. Y le dijo el Señor, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y entonces Simón Pedro le dijo, Señor, no solo mis pies entonces, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, y lo dice, aunque no todos. Y empieza a explicar, lo dice por Judas. Fíjate qué interesante. Pedro confiaba en él. Entonces cuando le dice, si no te lavo los pies, o sea, si no hacemos parte de esto, no vas a estar conmigo. Entonces Pedro, ¿qué le dice? Pedro sabía dónde iba Jesús y le dijo, no, si de eso se trata, entonces váyame completo. No, si de eso se trata, yo voy contigo.
Y entonces más adelante les dice Jesús, en el 13 dice: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, le dice, he lavado vuestros pies, vosotros también, ¿qué? Debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, también vosotros hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Fíjate qué hermoso. Jesús nos está diciendo, hay dos maneras de acercarse a mí. Una, en humildad, reconociendo que yo soy el Maestro. Y cuando tú y yo reconocemos que Él es el Maestro, podemos postrarnos, podemos orar a Él, podemos pedir a Él. Pero la segunda es la parte en la que Jesús nos enseña a cómo acercarnos ¿a quién? A los otros, al prójimo. Y Jesús nos enseña diciendo, el que cree en Dios, el que ama a Dios, es aquel que ¿qué? Que sirve. Es aquel que ama. Es aquel que no critica. Es aquel que no juzga. Es aquel que lo da todo. El que hace la tarea menos agradable, ese es aquel a quien Jesús está enseñando. Y tú y yo siempre queremos estar en las tareas agradables. Cuando se trata de una tarea desagradable, no queremos saber de ella. Entonces no estamos aprendiendo del Maestro, no estamos pasando tiempo en comunión con Él, porque el tiempo que tú y yo pasemos en la presencia de Dios es el tiempo proporcional que se va a dar al servicio que yo voy a dar a otros. Yo te voy a decir una cosa. ¿Cuántos de aquí, a cuántas personas ves cuando llegas a la entrada que están sirviendo como mujeres? ¿Cuántas veces ves que cambian en el mes? Siempre ves a las mismas personas. ¿Sabes por qué? Porque nadie quiere ser mujer. Que no es un trabajo agradable, no es un trabajo que se note. Son los que están sirviendo, son los anfitriones de la casa, son a los que les toca cargar el agua cuando no hay agua en el baño, a poner los rollos de papel, a decirle al hermano, siéntate hermano, por favor. Al que viene y nos dice, oye, tus hijos puedes sentarlos. A nadie le gusta eso. Entonces son el servicio que evitamos. Las parejas se divorcian porque no hemos entendido que estamos para servirnos el uno al otro. Si yo lavo los pies de mi marido ¿qué va a hacer? Pero yo me debo de preocupar por servir a mi pareja. Y mi pareja se deberá ocupar en servirme a mí. Y si tú y yo estamos sirviéndonos unos al otros, como Jesús nos enseñó, nadie va a estar reclamando lo suyo. Porque todos estaríamos hablando, caminando y viviendo de manera que estamos dando. Y dar es la mejor manera de estar recibiendo. Pero como el enemigo y el diablo nos está enseñando que es importante recibir, todo el tiempo estamos demandando que se nos dé, demandando que nos quieran, demandando que nos sirvan. Pero eso sí, salimos de aquí y nos sentimos muy cristianos. Muy cristianos somos. Y salimos criticando a la hermanita porque, ay no, la hermanita no sabes cómo habla. Y trae el chicle en la boca. Y ahí salimos, y yo como soy tan pulcra, entonces yo que sí tengo a Cristo, yo puedo criticar. Pues mi hermano, tú que tienes a Cristo eres la última persona que deberías estar criticando a otra persona. Porque el trabajo de juzgar no te compete ni a ti ni a mí. No importa lo que sea, fíjate bien, porque es bien difícil. No sé si ustedes escucharon la noticia del niño de 6 años que jugando al secuestro unos niños adolescentes lo asesinaron. Y lo primero que te viene a la cabeza es tus desgraciados adolescentes. ¿Están de acuerdo? Y quisieras estar frente a ellos y dices, no, ¿cómo no se van a ir a la cárcel, al psiquiátrico, a la cárcel? ¿Por qué? Porque nos nace la naturaleza juzgadora.